Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Veraguerra y es la primera vez que hago un en vivo en esta modalidad, ya que he realizado muchos en vivos a lo largo de mi vida, creo, pero por lo regular son presentaciones de libros, conversatorios, otro formato distinto. Esta es la primera vez que me animé a hacer algo un poquito más a manera de flujo de pensamiento. También algunas pocas veces he compartido poesía, pero ahora quiero compartir un poco, no solamente de lo que es mi libro que está por aquí, que algunos ya lo conocen, ¿no? Es un libro editado por Letras en la Frontera, una editorial que se encuentra en San Antonio, Texas, y que le apuesta a la literatura escrita por autores y autoras latinoamericanos en los Estados Unidos. Y para mí fue muy importante pues esta publicación, pero no es realmente todo de lo que quiero hablar en este momento. De hecho, en lo que pensé fue en hablar de cosas que precisamente no abordé demasiado en el libro. Y esto es pues porque de por sí, miren lo gordito que está, me salió de 400 páginas, si no me falla la memoria. Entonces, si profundizaba más en todas las cosas en las que quería profundizar, pues iba a terminar haciendo 2000 páginas. Así que quizá haga después un segundo relato. Me disculpo de antemano si de pronto tengo que voltear hacia mi celular solo para saber que estoy haciendo todo bien y que se está transmitiendo de manera correcta. Y si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, pues me lo puede poner aquí en el chat e intentaré responderlo en vivo y si no, pues se los contesto un poquito más adelante. Voy a compartir algunas diapositivas que quise elaborar un poco express para esta presentación. Ya saben quienes me conocen que yo trabajo por lo regular con diapositivas o con apoyos visuales, porque es la manera de ir organizando mis pensamientos. Todo lo que aprendí de las hormigas, este título lo he tenido en la cabeza por mucho tiempo, aunque no me había aventurado a abordarlo. Y de hecho ahorita siento que es tanta la información que está en mi mente que me da trabajo encaminarla, pero voy a tratar de hacerlo breve y concreto. ¿Por qué las hormigas? Bueno, las hormigas para mí son seres fascinantes. Cuando era muy chiquita, pasaba muchas horas observándolas. Tuve la fortuna de crecer en un ambiente semirural, no era completamente rural, ¿verdad? Crecí en Tantoyuca, Veracruz. Nací en Ciudad Madero, Tamaulipas, que es costa, y ahí regresé algunos años después, pero mi infancia la pasé en Tantoyuca. Y allí, pues en los 80 y 90, la zona todavía tenía muy poco acceso a cosas pues más como de las urbes, ¿no? O sea, no había grandes cadenas comerciales, todo eran tienditas pequeñas y también había mucha naturaleza. Entonces mis papás tenían un huertito atrás de la casa y allí yo pasaba horas y horas observando a los insectos, observando las flores, observando las plantitas, las piedritas. Me entretenía muchísimo eso. Y mis favoritas definitivamente eran las hormigas. El dibujo que ven ustedes aquí en la diapositiva originalmente fue un dibujo que hice para el libro Cuentos para Soñar de la autora Marisol Flores, que es también tamaulipeca. Y bueno, como mis dibujos tienen vida propia, pues a veces también los llevo a otros contextos. Y pues las hormigas a mí me enseñaron mucho, me enseñaron a editar libros. Quiero dedicar esta breve charla a la niña que fui y que sigue viva en mi interior, a mis padres,
por ser valientes y aceptar conocerme. Sí, porque muchas veces los papás, las mamás, creemos que conocemos completamente a los hijos, a las hijas, y quizás sea verdad que conocemos muchas cosas de ellos, pero en muchas ocasiones puede haber partes ocultas que no se nos están haciendo visibles o que aunque estén allí visibles no las estamos interpretando, no las estamos leyendo. Por eso es que un diagnóstico de una neurodivergencia, autismo o alguna otra en la edad adulta puede ser muy difícil de asimilar, tanto para la misma persona que está recibiendo ese diagnóstico como para las personas que creen conocerla. Y digo, creen conocerla porque, insisto, aunque hay muchas cosas que se conocen del otro, tal vez queda una parte como inexplicable. De pronto hay conductas o percepciones del otro que no acabamos de entender y le damos explicación con nuestros propios filtros mentales. Entonces, de pronto llegar cuando ya eres una adulta formada, ¿no? Y hablar con tus padres sobre esto puede ser bastante complejo, ¿no? Puede haber resistencias, puede haber desconcierto, incluso rechazo, ¿no? Pero se necesita ser valiente para atreverse a mirar realmente eso que había parecido oculto, extraño o diferente. También le dedico mi charla a los michis que me han acompañado desde la infancia, porque creo que los gatos han sido salvadores para mí. Me han acompañado desde que era muy pequeña y me siguen acompañando. Tanto es así, pues que saben que en mi editorial está la silueta de un gatito que representa a mi gatita amada que vivió conmigo por casi 10 años. Y pues a las hormigas por enseñarme el camino. Bueno, este es como mi avatar, un dibujito que hago yo. Este sí lo hice y está dentro del libro. A ver si lo encuentro. Aquí está, ¿no? Y trato de resignificar algunas cosas que quizás se habían visto como déficits o como elementos extraños y que en realidad solamente forman parte del ser, ¿no? De lo que es la persona en su mente, en su forma de procesamiento como autista. Por ejemplo, en lo que se ha dado por llamar intereses especiales, fijaciones, obsesiones. Yo simplemente lo llamo pasiones, ¿no? Aquello que me mueve. Y los libros han sido desde muy pequeña mi mayor pasión y foco, fuente de atención. Mis ositos, que son mis eternos compañeros de viaje, si les ponemos un nombre clínico, les podríamos llamar reguladores sensoriales, ¿no? Porque siempre están aquí acompañando con una textura especial, con una sensación especial y regulando, ¿no? Cada quien va a tener los suyos. Un vestido favorito. A mí me gusta ser muy estable. Tengo pocas mudas de ropa. Siempre me gusta verme de una sola manera. Parece que varío porque, bueno, si no me pongo obviamente el mismo vestido todos los días, pues porque no se puede, porque hay que lavarlo y porque además con el paso del tiempo se desgasta y porque además como adulta responsable tengo también que representar ciertos papeles en ciertos contextos. Entonces no puedo usar siempre mi vestido favorito, pero lo puedo tener por años y cuando ese se desgasta y ya no puede estar más conmigo, intento buscar otro igual o lo más parecido, ¿no? Y bueno, en la vida real, pues yo casi no uso tacones, de hecho últimamente ya no los uso, pero hace tiempo cuando intentaba más encajar, ¿no? En lo que la sociedad espera de las mujeres, sí me forzaba a utilizar zapatos con tacón. Y aquí puse unos que particularmente me gustan mucho y que me los regaló mi amiga Yolanda y me encantan y es una pena que no me los pueda poner porque realmente el tacón a mí me fatiga demasiado. Pero sí, sí se los puede poner mi representación en el dibujo y traerlos puestos siempre.
Bueno, esto es, como verán, es Edgar Allan Poe, con quien tengo como una obsesión. A ver si encuentro mi... Sí, aquí está mi poecito. Bueno, Edgar Allan Poe, su poema Alone, solo, me hizo sentir paradójicamente acompañada, ¿no? Por aquí tengo, por ejemplo, la narrativa completa de Poe, esta edición bicentenario, ¿no? Que hizo Páginas de Espuma, este lindo regalo que me hizo Dolores Gloria y muchos otros detallitos que tengo por aquí de él. Tengo su poesía y cosas. Bueno, para mí fue muy importante leer ese poema cuando era yo todavía pues muy joven, tal vez 12 años, porque me hizo sentir que había alguien que podía sentir la inmensa soledad que yo sentía a esa edad. A los 12 años me recuerdo como una niña con una sensación de soledad tan profunda que yo pensaba que era extraterrestre o que no había alguien más en el mundo como yo. Esto no tiene que ver con la protección de los padres. Volvemos a lo mismo con el conocer y con lo que interpretamos y los filtros. Mis padres, de hecho, eran sobreprotectores, siempre me estaban cuidando, siempre me estaban dando consejos, siempre me estaban tratando de arropar, pero había una parte de mí que no encontraba cómo conectarse, ¿no? Con el resto de las cosas, con el mundo. Y bueno, a inicios de 2021 recibí el diagnóstico de TEA1, trastorno del espectro autista nivel 1, lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, ¿no? Sin embargo, además de la polémica, ¿no? Que se despertó por el nombre que tenía la condición, ¿no? Por los nexos, ¿no? Con el nazismo de la persona que hace estas investigaciones y de las que se toma su nombre originalmente. Además de todo eso, como cuando el diagnóstico llegó a mí, ya se había cambiado la clasificación, pues no me causó conflicto, ¿no? Había toda una comunidad ASPI, toda una comunidad en ese momento a través de redes sociales o a través de pues de grupos, ¿no? De gente que se identificaba así, que ya habían creado como una identidad y yo no pasé por eso, ¿no? Entonces entré de lleno como en esta actualización y pues por lo tanto no causó el conflicto. Bueno, esto de los niveles, a lo mejor ustedes lo han escuchado, ¿no? De que hay nivel 1, 2 y 3 de autismo. La eh, da la impresión de que fuera como una escala, ¿no? Como si fueras menos autista, más autista, súper autista, bien súper autista, ¿no? Y no es precisamente así, no es una escala que crece hacia arriba y hacia abajo de manera vertical o de manera horizontal, sino como dice Ernesto Reaño, ¿no? Es más bien como un espectro cromático circular, ¿verdad? A veces podemos tener afectadas unas áreas y otras no. A veces aún las personas que estamos en este nivel considerado que es el más bajo del autismo, el que tiene menos necesidades de apoyo, en ciertos momentos de desregulación podemos estar tan impedidos y tan necesitados de ayuda como una persona que esté en otro nivel del espectro, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, pues un meltdown, un shutdown, mutismo, el llamado mutismo selectivo, aunque en realidad pues no seleccionamos ese mutismo, ¿verdad? Más bien sería como el mutismo situacional, el perder la capacidad de hablar y la capacidad de comunicarnos en contextos que nos desregulan. A finales de 2022, aunado al primer diagnóstico, recibí el de trastorno del procesamiento sensorial. Mi cuadrante más significativo es el sensitivo, que se encarga de detectar las entradas sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente todos los seres humanos tenemos entradas sensoriales
percibimos ruidos, percibimos colores, sensaciones, y existe un rango considerado pues normal, ¿no? Por eso la normalidad solamente es un rango estandarizado, no es una etiqueta de bien o de mal, sino lo que se ha consensuado que está en las mayorías, ¿no? O más bien las mayorías están allí. Entonces, eh, este cuadrante, ¿no? Que destaca en mi perfil sensorial, significa que recibo muchas entradas, ¿no? Y que no las filtro con facilidad. La mayoría de la gente, cuando está, por ejemplo, en una reunión social o cuando está en un, pues no sé, en su trabajo o en su casa, está filtrando constantemente. Entonces, su cerebro va a enfocarse en lo que es prioritario o relevante en ese momento. Por ejemplo, la conversación que está escuchando, el libro que está leyendo, el programa en la televisión que está viendo. Pero para una persona que tiene desregulación sensorial con este rasgo, este filtro no ocurre. Entonces estamos escuchando simultáneamente un montón de cosas y no podemos cancelar los otros ruidos. Eso nos puede mantener en un estado de hiperalerta, ¿no? Y dificultad en la atención. Por eso es que a veces nos disociamos, a veces no terminamos de entender lo que el otro nos está diciendo, y la única forma en la que a veces logramos hacerlo, pues es con un gran esfuerzo. Obviamente que quienes somos adultas, adultos y hemos llegado hasta aquí, sobre todo si hemos logrado establecer pautas funcionales de vida, pues ya aprendimos una a camuflarlo, otra tal vez a regularlo o bien a escapar de ello, ¿no? Creo que en gran parte yo he aprendido a vivir con estímulos reducidos. Tiene más de 20 años que yo no veo televisión. Digo, sí la veo, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a tu casa y en tu casa hay un televisor, pues la voy a ver porque está allí. Pero yo no tengo televisor en mi casa porque a mí la televisión me causa demasiado estrés, ¿no? No logro filtrar, para mí es demasiado intenso. Prefiero ver, por ejemplo, un programa o una serie que me guste en la tranquilidad de mi computadora. El celular no tanto, no soy fan de los celulares, pero sí la computadora para mí es muy importante, porque ahí tengo la capacidad de regular. Si me fatiga lo que estoy viendo, pongo pausa. Si está muy alto el volumen, lo bajo, ¿no? En mi casa, pues yo no tengo alarmas. Digo, mis hijos sí se ponen alarmas, pero, y las oigo, de hecho me despiertan aunque las tengan por allá, pero no es lo mismo que tener la alarma cerca de la oreja, ¿verdad? A veces hay muchos ruidos o cosas externas que me pueden causar malestar. ¿Qué hago cuando salgo al mundo? Porque para mí salir de casa es un poco eso, salir al mundo. Aquí es mi lugar seguro, mi casa es mi lugar seguro, lleno de texturas suaves, con ruidos disminuidos, con bajo volumen en todo, con como reglas muy estables. Con reglas muy estables no me refiero a que quizá tengamos un reglamento escrito, sino aquí hay cosas que sabemos que se hacen y que no se hacen y las seguimos, ¿no? Entonces es mi lugar seguro. Pero a veces tengo que salir al mundo y pues he aprendido, gracias a la terapeuta ocupacional, que puedo llevar algunas cosas que me regulen, ¿no? Como por ejemplo los canceladores de sonido, suelo ponérmelos para que el sonido no sea tan abrupto en el exterior. También ella, por ejemplo, me recomendó una silla giratoria. Ahorita estoy sentada en una silla giratoria porque eso me ayuda en la conciencia corporal, la propiocepción y también el movimiento que yo puedo hacer en un momento dado con el cuerpo y la silla. El movimiento controlado, ¿no? También me da una sensación de regulación. Bueno, esta podría ser yo en cualquier noche. Voy a intentar subir un poquito la imagen. Dice ahí, es como una viñetita que dice, ¿por qué he tenido noches así? ¿No? A veces los ruiditos que está haciendo el vecino en su cocina no me dejan dormir.
o la música que están poniendo en un auto o en la calle, ¿no? A veces la cobija, la sábana, se siente como si pesara demasiado y cuando pues en realidad no tiene nada extraño, ¿no? A veces hay gritos en mi cabeza. Entre más desregulada esté, esto es más intenso. Entre más regulada y tranquila esté, esto disminuye. Y cuando digo gritos, no lo digo como una metáfora o como una alegoría. A veces verdaderamente llegan gritos a mi cabeza, puedo estar aparentemente tranquila y escucho un sonido, ¿no? Como si se reprodujera, como si hubiera un reproductor dentro de mi cerebro y no lo puedo apagar. Entonces eso puede ser muy incómodo. Con frecuencia tengo frío en los pies. A veces, aunque estemos a 30 grados, tengo frío en los pies, ¿no? A veces siento que las cosas raspan, la ropa, los zapatos. Creo que mucha gente va por la vida sin tener mucha conciencia de lo que trae puesto, los zapatos o la ropa, y pues por lo regular yo sí tengo esa conciencia. Bueno, espero no estar haciendo demasiado larga esta introducción. Si no logro abordar todo lo que yo quería, pues a lo mejor luego continúo. Em, Fui una lectora compulsiva desde muy temprana edad. Realmente creo que leía todo lo que caía en mis manos. Leía no solamente libros, leía absolutamente todo lo que viera que tenía letras, si eran periódicos, si eran etiquetas, si eran letreros. Y mi juego recurrente era hacer libros, ¿no? Me gustaba hacer libritos con servilletas o con hojitas sueltas. Y todo el tiempo estaba como imaginándome cómo convertir en libro las cosas que pensaba. Pero en ese entonces yo no pensaba en ser escritora. Y bueno, hace 10 años fundé una editorial que se llama Ediciones Morgana. Aunque ya funcionaba en el sentido pragmático desde un poco antes, yo pongo 2015 como su fecha oficial de nacimiento porque es la fecha en la que me llegó mi constancia de estar inscrita al Padrón Nacional de Editores. Entonces, para mí, eso concreto que fue ese documento, es lo que me hace sentir que hay un inicio, ¿no? Bueno, volviendo a la imagen de las hormigas, ¿verdad? ¿Qué, qué relación tienen lo que yo he observado o lo que yo observaba en ellas con la forma en que percibo mis pensamientos, ¿no? Eh, lo que define al autismo, pongo en esta diapositiva, no es una serie de conductas específicas, sino el procesamiento cognitivo. Es decir, hemos muchas veces relacionado el concepto de autismo, por ejemplo, con las estereotipias, estos movimientos repetitivos, o por ejemplo con otras conductas como la inflexibilidad alimentaria, ¿no? El hecho de que tal vez a una persona, niño, joven o adulto, le guste siempre tener la misma textura en su comida. eh, y así podríamos hacer una larga lista de conductas que relacionamos con el autismo. Sin embargo, esas conductas solamente son la expresión de lo que está pasando aquí adentro, no son el autismo, ¿verdad? Porque esas mismas conductas pueden presentarse en otras condiciones, en otras situaciones que no tengan nada que ver con autismo. Entonces, ¿qué es lo que lo define? El procesamiento cognitivo. Cuando estamos hablando de niños y de niñas, pues obviamente que va a ser más evidente, va a ser más hasta cierto punto fácil ver este procesamiento, quizá en una valoración clínica, en una observación atenta, pero en el adulto no es tan fácil porque ya hemos recorrido la vida y entonces quizá ya aprendimos algunos trucos o algunas formas de regularnos o de ocultarlo, ¿no? Y hemos aprendido quizá a que estas conductas ya no sean tan visibles o ya no parezcan al menos tan disruptivas. Esta parte de la experiencia humana no se ve, no podemos ver la mente de otra persona, bueno, todavía.
uno no puede mirar y automáticamente saber cómo está procesando la información, ¿no? Lo que vemos son los efectos de ese procesamiento. El autismo entonces no es conductual. Poner estímulos y refuerzos y castigos, claro que puede disminuir o intensificar una conducta. En cualquier ser humano eso es conductismo básico, ¿no? Si castigamos a alguien, pues es obvio que va a tender a disminuir esa conducta, pero no es una cosa conductual en sí como origen, sino algo cognitivo, ¿verdad? Algo interno, una forma en que nuestro cerebro está procesando la información. Tomo aquí las palabras que le escuché decir a Anabel Cornago y que a mí se me hacen muy inteligentes y descriptivas, pues que no son conductas autistas, sino conductas humanas. Solo que muchas veces en nosotros pueden ser más frecuentes o más intensas. ¿Cómo es? Para elaborar estas pequeñas gráficas, en gran parte yo me basé en el libro La Guía Autista para sobrevivir al loco mundo de los neurotípicos de, ay, se me fue ahorita el nombre, Millán, se apellida el autor, ahorita les doy el nombre completo. Y bueno, ¿cómo es el pensamiento autista? Es visual, secuencial, lógico, centrado en el detalle. Em, Voy a hablar más por mí porque, como lo decía anteriormente, pues no puedo hablar completamente por los demás. Sí puedo hablar de rasgos que pueden ser genéricos, pero jamás me atrevería a decir que son igual para todos y todas, ¿no? En mi caso, el llamado antes síndrome de Asperger se consideraba como un pensador verbal, ¿no? Como un pensamiento en patrones y principalmente verbal. Sin embargo, yo me percibo a mí misma bastante visual. Hasta hace poco yo no era consciente de que la mayoría de las personas no piensan en imágenes. Digo, todo mundo puede evocar imágenes, o no sé si todo mundo, ¿verdad? Pero es muy común, es muy frecuente que las personas puedan evocar imágenes. Que si yo digo la palabra árbol, van a imaginar un árbol, ¿no? Un árbol quizá estereotípico que sea el que han visto representado o el con el que han tenido más familiaridad, ¿no? O lo que le han dicho que es un árbol. Eh, pero hay una especie de esfuerzo mental para generar esa imagen. No es una cosa tan natural, por decirlo así. En mi caso, mi mente yo la percibo como un álbum de fotografías en constante movimiento. Muchas veces veo las palabras y tengo que traducirlas de alguna forma antes de hablarlas, ¿no? Antes de decirlas. A veces hay conceptos que están en mi mente de forma completamente visual y tengo que pensar y pensar y pensar mucho en cómo convertirlos en algo que se pueda escuchar, o sea, en algo que yo pueda decir porque no puedo transmitir lo que veo, ¿no? Dentro de mí. Sí, solamente puedo escribirlo o bien, obviamente, dibujarlo, ¿no? Pero no podría transmitirlo de manera verbal, sin un esfuerzo, sin una especie de traducción secuencial. Significa que no puedo, en mi caso, hacer dos cosas de manera paralela, ¿no? Se dice que las mujeres somos multitasking porque las mujeres muchas veces están hablando por teléfono y están preparando la comida y están haciendo otra cosa más. Para mí tiene que ir primero una cosa, luego otra y luego otra. Por supuesto que a veces la vida me ha orillado a hacer cosas de forma paralela y el resultado ha sido pues un burnout, ¿verdad? Después de eso, quedarme tirada en la cama y no poder moverme y no poder hacer nada más durante horas o días, solo por haber hecho algo que tal vez para otra persona habría sido completamente trivial, ¿no? Entonces a mí me puede representar mucho esfuerzo romper esa forma secuencial de hacer las cosas y tener que hacer cosas en paralelo.
Eso hace, por ejemplo, que para mí sea muy difícil recibir una llamada telefónica no programada, porque quizá en ese momento yo estoy enfocada en una tarea y la llamada me lleva a otro lugar al que no me puedo ir. No es una decisión, o sea, no puedo fácilmente soltar la tarea y decir, ahora me voy a concentrar en esta llamada, eh, porque em, a veces no, simplemente no puedo. Mi mente regresa y regresa y regresa a la tarea anterior, o bien, si logra conectarse con la llamada, quizá pierda el enfoque en la tarea que estaba haciendo. Y quizá solo era un comentario, em, digamos, trivial, que bien se puede dejar de lado, pero mi mente no lo logra hacer con facilidad, ¿verdad? Siempre hay un pensamiento lógico que es semántico, dice, en el sentido de que buscamos eh, el significado profundo de las palabras y nos cuesta trabajo entender, o me cuesta trabajo entender un concepto si no lo desmenuzo y lo llevo como hasta sus partículas o sus elementos básicos. Es dicotómico, ¿no? Solemos ser como de todo o nada. Eh, Esto tiene que ver con la llamada inflexibilidad. Si le queremos ver el lado no tan positivo, ¿no? O el lado, el factor de riesgo, pues es que este pensamiento dicotómico a veces no me permite ver matices, no me permite ver como pues los cambios graduales de las cosas, es o no es. Por ejemplo, puede haber un momento en que sienta que algo es completamente maravilloso y después sentir que es algo completamente horrible, ¿no? O sea, no pasar por el punto medio. Que lo he logrado, sí, claro, porque soy un ser humano, ¿no? Que finalmente comparte procesos con el resto de la humanidad. Pero de lo que hablo es de esta dificultad porque no se da de manera tan espontánea y directo. Muchas veces las personas autistas son muy directas, se dice que hablamos sin filtro, o que por el contrario, hay tanta atención, tanto foco en decir las palabras correctas que siempre hablamos demasiado bien, ¿no? En mi caso, creo que he aprendido a hablar demasiado bien, en el sentido de pensar mucho, reflexionar mucho, estructurar mucho lo que voy a decir y centrado en el detalle, ¿verdad? Observamos mucho las cosas pequeñas. Esto hace que la comunicación se vuelva lenta, profunda y con mucho gasto de energía. Por eso a veces algo tan simple como recibir una llamada o hablar con una persona que nos encontramos en el elevador puede consumir una parte significativa de nuestra energía, y por ello buscamos que todas nuestras interacciones sean profundas, que todas valgan la pena o valgan la alegría, ¿no? Porque esa energía que vamos a estar invirtiendo allí, pues es la misma energía que podríamos usar para escribir, para caminar, para descansar. Entonces, en mi caso, he buscado como que administrar esa energía. ¿Qué es el pensamiento neurotípico? Esta es una palabra que se propone vamos a decir, para no llamar normalidad o normal a la persona no autista, sino a la persona que tiene otro procesamiento cognitivo y que suele ser el más común. Entonces, de ahí la palabra neurotípico. Procesa en paralelo, suele ser ambiguo, ¿no? En vez de buscar como el significado profundo, semántico de una frase o de una palabra, puede estar más bien constantemente interpretando y reinterpretando. Esto que se llama hablar entre líneas, cuando te dicen una cosa y esperan que entiendas otra, ¿no? Por sentido común, indirecto, ¿no? Y se enfoca el panorama y no los detalles, ¿verdad? Por lo tanto, la comunicación es rápida, es superficial, y con poco gasto de energía. No quiero decir con esto que no se pueda tener un pensamiento profundo. Estoy hablando de lo que es cotidiano, ¿no? Obviamente que si una persona va en el elevador y saluda a otra y le empieza a hablar del clima, no está siendo profunda, está hablando de algo superficial porque la interacción en sí misma
es el sentido de esa charla. O sea, no hay otro sentido más que la misma interacción, o quizás sí, digo, quizá también hay un sentido, pues, de la necesidad de estar con otro ser humano, la necesidad de establecer una conversación, pero quizá en los 2 minutos que va a durar el viaje de elevador, no se va a lograr profundizar demasiado, ¿no? Eh, Quizá para mí, por ejemplo, el solo hecho de arrancar la conversación, de pensar en un tema y de explorarlo, pues se me acabaría el tiempo porque pasarían esos 2 minutos que dura el elevador y yo ni siquiera he arrancado, ¿no? Porque no he logrado todavía como que establecer ese tema profundo del que me gustaría hablar. Seguramente con todas las personas se podría abordar algo interesante, pero el tiempo no me alcanza y esa comunicación más ligera, espontánea y rápida se me hace muy difícil. Y bueno, aquí llegamos a lo que podríamos llamar campo simbólico, que tiene que ver con la representación de la realidad y con la percepción del tiempo, entre otras cosas. Yo elegí estos dos tópicos. ¿Qué quiere decir representación de la realidad? Em, Nosotros somos seres simbólicos, los seres humanos somos seres simbólicos. Necesitamos como humanidad del símbolo, pero a las personas autistas esta representación simbólica puede resultarnos compleja. De hecho, cuando la hacemos puede terminar siendo mucho más profunda, ¿no? Que la convencional, precisamente por la atención al detalle, por esta necesidad de indagar y de buscar los significados profundos, es que terminamos construyendo símbolos muy complejos en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de los escritores, de las personas que estamos constantemente trabajando con el lenguaje, porque lo estamos explorando, lo estamos diseccionando, lo estamos viendo en sus partes y después formando conceptos con esto, ¿no? Em, ¿Cómo se construye la abstracción para la mente autista? Yo no podría decir una sola forma o si esto es igual en todos los casos, pero basándome en mi experiencia, podría decir que desde la asociación de elementos concretos de la realidad. Temple Grandin, por ejemplo, en su libro Pensar con imágenes, menciona que cuando ella era muy joven necesitaba pensar, representar los conceptos abstractos a través de cosas concretas como una puerta. Por ejemplo, para entender el concepto de entrar o de salir a una experiencia, literalmente iba a una puerta específica que era su puerta y caminaba por allí, iba hacia allá y regresaba y volvía a pasar hasta que lograba como asimilar la experiencia. Entonces, esa experiencia muy concreta de pasar por una puerta, ella después la asimilaba y ya podía formar un concepto más abstracto, ¿no? De lo que significaba una experiencia vivida. Entonces, para mí, algo similar fue, por ejemplo, la observación de las hormigas, porque el hecho de estar constantemente mirando y mirando lo que hacían las hormigas me fue dando como un símbolo, me fue llevando al símbolo, algo que es tan concreto como una hilera de animalitos moviéndose en, en orden, ¿no? Haciendo una fila sobre la tierra y acarreando pequeñas hojitas, porque creo que a las que más observé fue a las arrieras, que eran las que llevaban pedacitos de hojas. Eso me hacía comprender cosas, comprender experiencias que después con los años se volvieron más abstractas, ¿no? Y contribuyeron a que yo fuera también formándome una representación de la realidad. Quizás si yo no hubiera tenido esa observación cuando era una niña pequeña, no habría podido desarrollar después como el pensamiento abstracto o no al nivel en que lo logré, ¿no? Y esto, pues bueno, se va a conjuntar con la desregulación sensorial de la que hablaba ya hace un momento y con dificultades en la propiocepción, es decir, para percibir el propio cuerpo en el espacio, ¿no? Su interacción con el espacio. Y voy a ir mostrando
algunas de las diapositivas que me faltan y voy a tratar de explicar. Bueno, voy a hacer una pequeña pausita solo para ver aquí si todo va bien. Parece que sí. Estoy viendo en mi celular. Dice Aira, saludos cordiales. Muchos saludos, Aira. Gaby, saludos también, Gaby. Florina dice muchas gracias por compartir esta información desde tu experiencia. Verónica dice gracias, querida Marisol. Y mi hermanita Nadia Vera dice hola, hermanita, felicidades. Bueno, hay muchos mitos que creo que ya se empiezan a derribar acerca del autismo. Entre ellos es que no tenemos imaginación, empatía o sentido del humor. Em, claro que tenemos imaginación. Entre los autistas hay una gran cantidad de gente que ha sido creativa, ¿no? Escritores, dibujantes, de todo, ¿no? Pensadores, matemáticos. ¿Cuál es la diferencia? Em, que quizá esta imaginación que se construye en nuestra mente no se puede medir o ver con los mismos parámetros de una mente que está procesando de otra manera, ¿no? La información. Em, por ejemplo, quizá para una persona no autista, ¿no? Sea espontáneo o sea fácil ver un objeto, ver este borrador, ¿no? Y atribuirle de inmediato otra función. ¿Cuál sería otra función? Pues tal vez pensar que es un bat, que es una nave espacial, el llamado juego simbólico, ¿no? Que tienen los niños. Pero probablemente para muchos niños autistas esto solamente va a ser lo que es, un borrador. Pero eso no significa que no puedan crear, porque lo que van a buscar es la lógica. Tal vez lo que va a hacer el niño o la niña autista es desarmarlo para ver cómo está hecho, observar las pequeñas hendiduras que están en esta parte, ver los matices de color, tal vez sentir su peso. Hay otro tipo de exploración y de juego, ¿no? A veces quizá lo que le dan los objetos es una sensación de control y permanencia, el que el objeto no cambie, ¿no? El que quizás si lo acomodan siempre de la misma manera, les hace sentir que están en un lugar seguro. O bueno, yo recuerdo que para mí pues así era y aún sigue siendo, solo que pues como niña era más marcado, ¿no? Eso, por ejemplo, ya no era niña, ya era adulta. La primera vez que remodelaron así a gran escala la casa de mis padres y recuerdo que a mí me causó un impacto llegar de Tampico a la casa de mis papás y ver que habían cambiado los muebles de la sala. Es como a los gatos cuando les cambias de lugar su arenero o su afilador, ¿no? O su plato con comida que de pronto el gato se pone ansioso, ¿no? Y siente que ya no reconoce el espacio, ¿no? Pues algo así. Para mí fue muy impactante que los muebles no fueran los mismos. Y tardé años en lograr asimilar que esa seguía siendo la casa de mis papás, porque habían cambiado los muebles. Entonces, esta dificultad, ¿no? Para de pronto aceptar los cambios, puede ser algo muy marcado, pero eso no significa que no podamos, que no pueda, ¿no? Imaginar, que no pueda crear eh, o sentir empatía. Lo que pasa es que el proceso para sentir esta empatía quizá también va a ser distinto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una leve prosopagnosia. Eso quiere decir que me da dificultad reconocer los rostros de las personas y también tengo una cierta dificultad para reconocer las expresiones corporales. Entonces, una persona puede estar triste y yo no darme cuenta, no porque no me importe su tristeza, sino porque simplemente tengo una especie de ceguera de caras, ¿no? Hay un punto ciego en mí que no me permite ver el símbolo, vamos a decir, de la cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Quizá yo le pregunte, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Si me lo dice verbalmente, pues digo, ya me dijo que está bien o que está mal, porque a veces también puedo tener dificultad para discriminar el sonido de la voz y saber si me está hablando con tristeza o con alegría.
Entonces hay siempre un esfuerzo constante por ir encontrando el mensaje, ¿no? Por ir decodificando el mensaje. Y tal vez en ese proceso me tardo mucho en responder. Ahora, pues bueno, ya lo he agilizado porque también han pasado muchos años, ya soy una adulta, pero quizá de niña o adolescente me podía quedar en el mero proceso de análisis y a la otra persona le parecía que no me importaba lo que le estaba sucediendo, ¿no? Y pues por otro lado también hay sentido del humor, ¿no? Me da mucha, yo me río mucho, este, pero mi risa es peculiar, ¿verdad? Me pueden dar mucha risa, por ejemplo, ciertas asociaciones de palabras, porque a veces estoy hablando acerca de algo y por mi mente cruzan imágenes o asociaciones que me causan risa. Y bueno, la afección al campo simbólico, entonces, no se va a ver en la falta de imaginación, como dice el mito, sino en dificultades, por ejemplo, para asignar a un objeto o a un concepto una función diferente a la que se le dio en un principio. Por ejemplo, en mi trabajo editorial, en un inicio, cuando yo era asistente de redacción en la editorial Voces de Barlovento, que está en Tampico y donde aprendí muchísimo, aprendí una forma de hacer la edición, aprendí una forma de corregir textos, aprendí símbolos ligados al proceso editorial. Y en mi mente esa era la única forma de hacer las cosas, ¿no? Fue un gran esfuerzo con el paso de los años, conociendo diversas propuestas editoriales, con esta cosa que trae la RAE ahora de que sea loca y cambia todo de la noche a la mañana y luego lo regresa, que siempre sí, que siempre no. Eso de alguna manera me forzó a ir como aceptando que no siempre los objetos o los conceptos son fijos, ¿no? Sino que fui entendiendo la edición también como un organismo, como algo flexible que se va moviendo en el tiempo y que se va adaptando, ¿no? Y entendiendo también que el lenguaje que nosotros hablamos es también como un organismo vivo que va mudando de piel, que no necesariamente es igual. Eh, Eso también lo hice conciencia, ¿no? Cuando empecé a leer, por ejemplo, textos antiguos y empecé a asimilar, ¿no? Los cambios que ha tenido, por ejemplo, el castellano que nosotros hablamos, lo diferente que puede ser el castellano que se habla en México, el español del que se habla en España, ¿no? Inclusive dentro del mismo país. Entonces, esa observación constante del lenguaje es la que me llevó a ser más flexible, pero de entrada no fue algo que se me diera de forma natural. También he tenido muchísima dificultad para entender los códigos sociales, ¿verdad? Eso de saludar, de despedirte, de saber a quién se tiene que saludar primero o de qué manera tienes que ir vestida a una fiesta o a una reunión. Para mí ha sido muy complicado. Lo bueno es que con el tiempo, así como las hormigas que también me enseñaron eso, que se trabaja en comunidad, he ido haciendo una red de apoyo. Entonces tengo amigas de pronto a las que les puedo preguntar cosas muy concretas. ¿Tú crees que esto es correcto para una reunión social? ¿O tú crees que se debe saludar de esta manera? ¿No parezco muy cortante o no parezco muy, no sé, distante o demasiado formal? Y esa retroalimentación pues también me ha ido ayudando a entender en qué contextos hacer ciertas cosas, pero hay muchos que sigo sin entenderlos, la verdad. Y también tengo que decir que no siempre me interesa entenderlos. Quizá los que me han interesado han estado vinculados directamente con los libros, porque sí me interesa saber cómo presentarme en una feria del libro o cómo formar una relación con mis autores, ¿no? Y las autoras de mi editorial. Entonces, ese interés específico por los libros, por la literatura, me hace encontrarle una utilidad al aprendizaje de algunos de esos códigos, ¿no? Comprender el concepto de autoridad cuando yo era empleada, porque pasé por épocas de empleada, cometí muchos errores, siempre se me olvidaba, o no es que se me olvidara, es que no estaba en mi mente eh, hacer los protocolos. Muchas veces me llamaron la atención porque no seguía los protocolos de autoridad en una escuela o en un lugar, en un centro de trabajo, y se podía ver o como indiferencia o como desacato
¿no? O como informalidad, cuando en realidad lo que pasaba es que no estaba en mi mente. Es dimensionar el tiempo que se requiere para una tarea. La percepción del tiempo puede ser muy complicada para mí, ¿verdad? Entonces, tengo que estructurar muchísimo mis tareas y aún así puede que no logre entender muy bien la relación entre tarea y tiempo. Leer las intenciones de la gente, en parte por esto que les mencionaba hace rato, de la dificultad para acceder al código del rostro o de la emoción representada, también es como el entender los lenguajes ambiguos, los mensajes ambiguos. Em, Hay cosas que para alguien pueden parecer muy obvias, ¿no? Decir, bueno, es lógico que esa persona te está mintiendo o es lógico que esa persona lo que quiere es esto, tiene una segunda intención y tal vez yo no lo voy a ver fácilmente, ¿no? Reconocer círculos de confianza, que iría muy vinculado con lo que acabo de decir. Y bueno, el grado de afectación que puede tener este campo simbólico, ¿no? Se puede una persona autista puede desarrollar o puede no desarrollarlo, ya va a depender del nivel en el que se encuentre, del nivel de apoyo que tenga, de sus propios recursos cognitivos y de un montón de cosas, ¿verdad? Pero puede llegar a entender el sentido figurado. O sea, podemos hacer metáforas. Yo soy maestra de creación literaria, sé hacer metáforas, por supuesto, ¿verdad? Y también ayudo a la gente a entender el proceso de una metáfora o de una figura literaria. Pero es muy diferente estar escribiendo un poema a salirme a la calle y hablar con el vecino, donde no hay un control, ¿no? Sobre el contexto y donde van a entrar en juego muchas otras variables que no van a entrar en juego en la página donde estoy haciendo poesía. Se puede, por supuesto, aprender a mentir, o sea, un autista también puede mentir, no estamos fuera de lo humano, aunque no va a ser lo más frecuente, ¿verdad? O lo más común, y también podemos llegar a identificar mentiras. Pero esto, repito, va a depender mucho de la persona, de sus condiciones de vida, de qué tanto desarrolle este campo simbólico y de muchas otras cosas. Lo que suele haber siempre, pues, es un análisis previo, ¿verdad? Y también depende mucho de qué tan regulados o qué tan desregulados estamos en un momento dado. Y bueno, ser autista hace que me enfoque en los detalles, dice que casi nadie nota. A veces en un objeto, en una página, yo puedo ver algo que ha pasado desapercibido, pero no me doy cuenta de otras cosas muy obvias, ¿no? Que quizá parecieran más fáciles de ver. Y voy a irme rápidamente porque ya son las 7, entonces no quiero extenderme demasiado. El trabajo de las hormigas, le pongo. Este es un dato que me encontré en National Geographic, ¿verdad? Que hay más de 12.000 especies de hormiga, ¿verdad? En el mundo. Son un tipo de insecto himenóptero, que quiere decir que son estos insectos que tienen alas membranosas. En el caso de las hormigas, pues las reinas no tienen estas alas y como cada una tiene diferentes funciones, pues cada una va a tener también como estructuras y una fisiología un tanto distinta. Sus colonias funcionan como superorganismos, ¿no? Ustedes han oído seguramente eso de que las hormigas no tienen individualidad en el sentido de que están siempre trabajando para la colectividad. Tienen grandes habilidades de comunicación. Las hormigas son muy comunicativas porque sin comunicación no funciona el hormiguero. ¿Cómo se comunican? Pues a través de sus químicos, ¿no? Obviamente no se van a hablar, pero hay una comunicación, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel químico que ellas establecen. Viven en nidos estructurados con funciones definidas. Algunas especies, como las arrieras, que son mis favoritas, no tienen hogares permanentes, o sea, se pueden también llegar a mudar. Y las obreras son muy fuertes. He leído que pueden llegar a levantar varias veces su propio peso, como 50 veces el propio peso, ¿no? Y pueden llegar a transmitir información entre generaciones, lo que algunos biólogos llaman memoria de la colonia, ¿no?
Entonces no son seres tan estáticos como a veces creemos, sino que son seres que también tienen la capacidad de transmitir información, de comunicarse y de mudarse en algunos casos, ¿no? Yo aprendí mucho de observarlas, ¿no? De darme cuenta de cómo eran sus estructuras, ¿no? Además de lo que veía, lo que leía, porque como niña me interesaba por las vidas de las hormigas, entonces buscaba información, la que había a la mano porque no había internet, pero sí los libros o revistas que me encontraba donde hablaran del tema y me metía a ver. Y me parecía fascinante que pudieran construir cámaras de aire, por ejemplo, o que tuvieran lugares, algunas especies, lugares dentro de su hormiguero donde podían cultivar, ¿verdad? Cultivar su alimento o podían hacer como, tener determinadas sus funciones, ¿no? De cómo cuidar las hormigas que quizás se encargaban del trabajo, ¿no? Las obreras y las que se encargaban de cuidar el hormiguero. Y a mí se me hacía fascinante. Entonces, de esa forma de estructurar, de esa forma de hacer las cosas poco a poco, mi mente fue formando el concepto de operación hormiga. Y a lo mejor quienes conviven conmigo en el trabajo editorial o a lo largo de los años recordarán que algunas veces yo digo, operación hormiga, yo soy como las hormigas, es una cosa que tengo muy dentro de mi imaginario porque cada detallito que hago, cada cosa que estoy haciendo, muchas veces está encaminada a algo más grande, a construir algo más grande, porque así como yo veía que la riera llevaba su pedacito de hoja y atravesaba caminos muy largos, largos, trepando pendientes, ¿verdad? Y bajando y metiéndose por lugares que podían ser quizá peligrosos para ella, ¿no? Y saliendo y entrando, hasta que llegaba a su destino. Obviamente que en cuanto entraba al hormiguero, pues yo ya no sabía lo que pasaba, no tenía una cámara integrada para saber qué hacía, pero el libro me daba una idea, ¿no? Leía entonces y ya me daba una idea de lo que iba a hacer con esa hojita y del camino que iba a recorrer. Y eso me hizo pensar que todas las cosas se pueden construir así, desde el detalle, desde lo muy pequeño, desde lo perseverante y casi todas las cosas que he construido dentro de la editorial y dentro de mi trabajo creativo, creo que las he pensado en ese modo hormiga, ¿no? En la cosa pequeña que va a dar pie a algo más grande. A mí me frustra y me desregula mucho de pronto la presión, ¿no? La presión de que a veces exige el mundo contemporáneo. Y bueno, me he tenido que alinear en más de una ocasión, pero no sin un costo, no sin un costo emocional y corporal, porque lo mío es trabajar sobre el detalle. Y eso a grandes rasgos, pues me ha ayudado también a ver como el trabajo editorial como un organismo, ¿no? Que se mueve, que necesita de orden, de revisión, de análisis, de secuencias, de seguimiento, de comunicación. Es demasiado complejo y largo como para explicarlo todo en este momento. Solo quiero elaborar la idea y a lo mejor me sirva de apuntes para después elaborar, como decía, la segunda parte del libro. Recursos que yo considero que son del pensamiento autista, el hiperfoco. Si yo me meto en una tarea, puedo estar días y días y días y días y días en la tarea. Tiene su lado positivo porque esto te lleva a un perfeccionismo, a estar constantemente mejorando lo que estás haciendo. ¿Cuál es el lado negativo desde mi perspectiva? Que este hiperfoco me puede desconectar por completo si yo no tengo como el cuidado de ponerme un ancla con la realidad. A mí en este sentido me hizo reflexionar mucho Carl Gustav Jung, por ejemplo, que él hablaba en su autobiografía, ¿no? Recuerdos, sueños, pensamientos, de que tenía un lugar seguro a donde ir y cavilar, ¿no? Era su lugar seguro. Entonces, cuando él tenía ganas de pensar, cuando él tenía ganas de desarrollar sus ideas internas, de contemplar su sombra, se iba ahí, pero tenía un ancla con la realidad, estructuraba, pensaba en el tiempo en el que iba a estar allí y después de ese tiempo ya no se lo permitía.
se regresaba a su casa habitual con su familia, ¿no? O les daba indicaciones a su familia de que lo sacaran de allí, ¿verdad? O sea, de alguna forma la familia hacía de ancla para él. Y creo que a mí me ha pasado lo mismo. Mis hijos hacen de ancla muchas veces porque de lo contrario yo me podría estar en mi interés y perder conciencia de que tengo que comer, tengo que ir al baño, tengo que bañarme, tengo que hacer las cosas humanas normales, ¿no? Porque estaría en ese foco. Otra ventaja en mi caso que yo tengo es que mis hijos también son un foco, ¿no? Entonces, como mis maternidades son deseadas y para mí ha sido fascinante observar su crecimiento, observar cómo se les desarrolla el lenguaje, cómo se les desarrolla el pensamiento. Entonces, en cuanto me voy con ellos, de inmediato empiezo a profundizar y a profundizar y me enfoco también, ¿verdad? Entonces, para mí la vida es un poco ir cambiando de foco de manera profunda, pero no lo puedo hacer de manera superficial, me da trabajo. Esta atención al detalle de la que ya hablé, la profundidad y la observación de patrones, que puede ser también un recurso. Por ejemplo, los patrones rítmicos, yo que trabajo con poesía, con el lenguaje, a veces hay cosas que se me hacen muy fáciles, digamos, de detectar o de percibir y de manejar, ¿no? Dentro del lenguaje. Y esto es muy útil tanto para crear como para la edición. Y bueno, no me voy a entretener ya con demasiados conceptos. Igual y al final, si alguien quiere que le comparta estas diapositivas, yo se las puedo compartir, ¿verdad? Porque sí, creo que ya me tardé. Me voy a brincar un poquito hasta acá, ¿verdad? En el libro, Un cerebro lleno de palabras, se habla de las redes léxicas, ¿no? De cómo el acceso a un vocabulario produce asociaciones con más vocabulario. O sea, entre más palabras aprendemos, entre más palabras vamos introduciendo a nuestro lexicón, ¿verdad? Pues más palabras tenemos probabilidad de seguir conociendo. O sea, el lenguaje se alimenta del lenguaje, las palabras se alimentan de más palabras. La mayoría de las personas, pues quizás se van a estar moviendo en un circuito semántico, en un circuito de palabras que tengan que ver no solamente con su lengua, con la lengua que hablan, sino también con su contexto inmediato, con sus intereses, con sus experiencias. Y aquí pues yo quisiera señalar que muchas veces los autistas tendemos a formar asociaciones entre palabras que pueden parecer extrañas, ¿no? Para nosotros son como muy naturales esas rutas de pensamiento y podemos llegar a juntar ideas, conceptos o imágenes que quizá a otra persona se le habrían hecho inconexas o fuera de lógica, pero nosotros vemos una lógica allí. Esto puede ser un recurso si se encamina porque puede ser el germen de la creatividad, ¿no? Otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver también con tanto con el trabajo creativo como con la comunicación, es que la llamada, vamos a decir, el llamado neurotípico estaría tomando sus decisiones a la hora de comunicarse de manera mayormente automática e inconsciente. Es decir, volviendo al ejemplo del elevador, donde va de pronto la gente tiene este hábito de iniciar una conversación espontánea, o en el taxi, o en la fila, o en la sala de espera del hospital. eh, y pareciera hacerlo con mucha facilidad, ¿no? Porque gran parte de las decisiones que está tomando su cerebro son automatizadas y hasta cierto punto inconscientes, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que creo que esto tiene que ver pues con mi procesamiento autista. Por lo regular hay una decisión reflexiva y consciente de lo que tengo que decir. O sea, hay un sobreanálisis o un análisis la mayor parte del tiempo, aún en las situaciones que parecieran triviales o que parecieran normales. Y esto, bien llevado, puede ser una fortaleza a la hora de dar una conferencia, a la hora de establecer una comunicación formal, a la hora de escribir un libro
o de editar un libro, ¿no? Porque quizá vamos, esta conciencia nos va a permitir también fluir con el autor o la autora con la que estamos trabajando en un proceso de edición, pero va a ser muchas veces desgastante, ¿no? Nos va a consumir mucha energía y por ello, pues no siempre puedo tener tanta interacción como, pues, como otras personas, ¿no? Aún en cosas que me gustan. Bueno, esta viñeta me representa a mí de niña y adolescente principalmente porque así viví mi vida escolar. Era la niña que siempre estaba dibujando o siempre estaba tomando notas de algo y que no veía al profesor. Yo no solía ver al profesor porque si lo veía me desconcentraba. Yo tenía que estar viendo mi libreta. Y bueno, me voy a pasar ya a estas últimas diapositivas. También quisiera señalar esto de que entre quienes estamos en el espectro, muchas veces hay un desfase de habilidades. Sobre todo las mujeres, por alguna razón que no está del todo clara, tendemos a camuflar más y a buscar los recursos para que no se noten, ¿no? Esas dificultades internas. Pero em, muchas veces podemos ocultar, ¿no? Sobre todo cuando hay pues recursos cognitivos, cuando hay la inteligencia para hacerlo, podemos ocultar o camuflar o redirigir algunas de estas dificultades y pareciera que no existen, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, una de mis dificultades más grandes es la literalidad en el pensamiento, en la comunicación social. Yo puedo perfectamente leer un tratado de filosofía porque estoy advertida de que es filosofía y voy a poner en alerta a mi cerebro de que va a profundizar y va a tener tiempo de leer y de analizar y de extraer conceptos, pero quizá una persona que me encuentro en el mercado y me dice una frase o alguien eh, que llega de pronto a mi habitación y me pide algo, no me va a dar ese contexto, no voy a tener ese tiempo y quizá me voy a tomar muy literal lo que me está diciendo y él espera o ella que yo entienda otra cosa. Entonces, pareciera que esa dificultad no existe porque dirían, bueno, si eres tan buena escribiendo y eres tan buena haciendo esto, ¿cómo puedes ser tan deficiente en esta área? ¿No? Que cualquier niño de 8 años ya tiene superada. Pues sí, a mí me pasa a veces, como me pasa que tengo mucha dificultad para entender mi lugar en el espacio. Entonces, yo necesito un mapa a veces para moverme en mi propia colonia. Y lo digo de forma no irónica. O sea, se me dificulta realmente mucho entender la relación espacial de los lugares y la relación de mi cuerpo con ese lugar. ¿Qué es lo que hago? Pues muchas veces he forzado mi cuerpo a aprenderlo. Cuando era muy joven, me forcé a ir al Himalaya para poner atención consciente sobre mi cuerpo. Yo no tenía entonces un diagnóstico, pero sentía que necesitaba que alguien le diera estructura a mis movimientos, a mi fuerza, a mi tono muscular. Y por eso fui y estuve un par de años en un dojo donde me enseñaron a manejar mi cuerpo a un nivel básico. O sea, después de esa experiencia, yo ya podía hacer cosas que hace la mayoría de las personas normales, por decirlo entre paréntesis, o normalmente, ¿verdad? Eh, y después, pues la práctica del yoga me ayudó muchísimo en la propiocepción y también en el entendimiento de mi cuerpo y de mi relación con el espacio. Luego vino el COVID y me quitó mucha energía y me quitó mucha de mi vida anterior y no he podido recuperarla del todo, pero esos años de práctica del yoga me siguen siendo útiles, o sea, aun cuando ahora ya no tenga esa facilidad que tenía hace algunos años apenas eh, para ejercitarme constantemente, digamos que me sigo beneficiando de haberlo hecho. Y por último, pues la reflexión es que
Respetar mi propia naturaleza me ayuda a tener interacciones funcionales, productivas y sólidas con otros seres humanos. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a ver tantito en los comentarios y bueno, creo que ya los leí. Perdón si algunos se me pasan porque ya saben que esta cosa se actualiza y de pronto hay cosas que se dejan de ver, pero si alguien contestó algo que no les haya yo dicho, lo hago después. Bueno, no sé si aborde todo lo que quería. Algunas de estas cosas están dentro aquí del libro, pero no todo lo que dije está aquí. O sea, hay algunas cosas que realmente estaba pensando en específicamente para esta charla. Eh, y si alguien pues quiere adquirirlo, pues igualmente me puede comentar con toda confianza. Y hoy por ser el Día Mundial de la Concientización acerca del autismo, pues le voy a dar un 20% de descuento. Pues un abrazo y cuídense mucho.